Lo que estás a punto de ver puede cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Leonardo Salinas lo tenía todo: una empresa sólida, una cuenta bancaria intocable, viajes internacionales de última hora, autos que ya ni siquiera conducía. Pero nadie veía lo que se escondía detrás de ese traje bien cortado. Un silencio antiguo, de esos que no hacen ruido, pero empujan el alma hacia el fondo. Había perdido su madre cuando aún era niño, o al menos eso era lo que siempre creyó. La versión oficial era que había desaparecido en el mar durante un viaje en barco, y durante años se aferró a esa historia con una mezcla de resignación y rabia. Creció intentando llenar esa ausencia con logros, estatus, metas, pero ningún éxito silenciaba ese dolor mudo que latía cada vez que veía a una madre con su hijo en la calle, o sentía el olor del pan horneado por la mañana, como los tiempos en que ella aún vivía. Aquel día, que empezó como cualquier otro, Leonardo se despertó temprano con una idea en la cabeza que parecía venir de otro lugar. Quería hacer algo que fuera más allá del dinero. Nada planeado, nada de asesores de imagen, solo él, un coche y un deseo casi instintivo de visitar un asilo. Eligió el hogar Santa Esperanza porque el nombre le pareció bonito. Llamó, agendó la visita y fue. Era un edificio simple, alejado del centro, con paredes desgastadas, pero un jardín bonito y un olor extraño a lavanda con desinfectante. Fue recibido por Sor Camila, una mujer firme y dulce, que no se impresionó en absoluto con su apellido. «Aquí todos valen lo mismo», dijo con una sonrisa serena antes de llevarlo a conocer el lugar. Y fue allí, en el camino entre el pasillo y el jardín, donde todo empezó a cambiar. En el jardín trasero, alejada del bullicio del comedor y de las voces apagadas de los otros ancianos, una señora en silla de ruedas observaba atentamente un cantero de margaritas. Tenía la mirada serena de quien está en otro tiempo, en otro mundo. Leonardo se detuvo sin saber por qué. Algo en esa imagen lo detuvo. No fue solo la escena, sino la forma en que ella sostenía una flor marchita entre los dedos, como si intentara recordar algo que había olvidado. Le resultaba familiar. No exactamente por el rostro, sino por la forma de mirar, por la manera de inclinar la cabeza cuando el sol le daba en la cara. Sor Camila se acercó y dijo con naturalidad: «Esa es doña Mercedes. Llegó aquí hace unos años. Nadie sabe mucho sobre ella. Perdió la memoria. La cuidamos con cariño». Leonardo no dijo nada, solo asintió. Pero por dentro, algo se removió, con fuerza. Se acercó despacio, sin saber qué decir, como quien intenta no espantar a una mariposa posada en una rama frágil. Cuando Mercedes lo miró, por un segundo sus ojos se agrandaron. Luego sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino una de esas que se sienten en el estómago. «¿Leonardito?», dijo con una voz débil pero llena de ternura. Leonardo se quedó helado. Hacía más de 30 años que nadie lo llamaba así. Era un apodo de la infancia, usado solo por una persona, su madre. Un escalofrío le recorrió la espalda y trató de racionalizar. Podía ser una coincidencia, un lapsus cualquiera de memoria. Pero esa mujer seguía sonriéndole, y en sus ojos había algo más. Había afecto, reconocimiento. Mercedes habló despacio, contando historias sueltas sobre un niño que se perdió, sobre un accidente, sobre un barco, y cada fragmento coincidía con algún recuerdo suyo. Era como armar un rompecabezas con piezas que ni siquiera sabía que aún guardaba dentro de sí. Leonardo salió de ahí con el pecho apretado y las manos temblando. Dentro del coche, miró su reflejo en el retrovisor durante largos minutos. «No puede ser», murmuraba intentando convencerse. Pero la voz de aquella señora, la forma en que dijo su apodo de la infancia, los detalles que recordaba, todo eso no salía de su cabeza. En el camino de regreso a la oficina, llamó a Valeria, su asistente de confianza, y le pidió algo inusual. Quería que investigara discretamente el origen de la señora llamada Mercedes Ruiz, y si era posible, organizara una prueba de ADN. Valeria no hizo preguntas. Conocía a Leonardo lo suficiente como para saber cuándo intentaba mantener el control de algo que ya lo había dominado por dentro. Mientras tanto, él mismo comenzó a revisar archivos antiguos de su infancia. Fotos, actas, recortes de periódicos de la época del supuesto accidente en el mar. Por primera vez en años, removía las memorias no por nostalgia, sino por esperanza. En los días siguientes, Leonardo empezó a visitar el asilo como voluntario. Llegaba sin alardes, vestido con ropa sencilla, ayudaba en lo que podía y, sobre todo,
Pasaba horas al lado de Mercedes. Poco a poco los empleados se acostumbraron a su presencia. Y Mercedes, que al principio lo veía como una mezcla de hijo y desconocido, empezó a llamarlo siempre mi niño. Había días en que apenas recordaba su propio nombre, pero lo reconocía en cuanto él aparecía. Le acariciaba el rostro como si aún fuera aquel niño que juraba haber perdido. Leonardo intentaba contenerse, pero era imposible no emocionarse con cada gesto. La conexión entre los dos crecía, silenciosa y natural. Y por dentro, él oscilaba entre la esperanza y el miedo. Miedo de estar aferrándose a una ilusión, de estar confundiendo deseo con realidad. El resultado de la prueba llegó una mañana nublada, de esas en que el clima parece reflejar la ansiedad interior. Valeria entró en su oficina con un sobre blanco en las manos y una mirada firme. No dijo nada, solo entregó el documento. Leonardo lo abrió con cuidado, como si aquello fuera demasiado frágil para ser rasgado. Cuando leyó las palabras que confirmaban lo que ya sentía en el pecho, las piernas le fallaron. Compatibilidad 99,9%. Mercedes Ruiz era de hecho su madre biológica. Durante algunos segundos se quedó ahí parado, en silencio, como si el mundo hubiera cambiado de color. Luego vino el llanto. No era escandaloso ni dramático, era el tipo de llanto que surge cuando un dolor muy antiguo encuentra finalmente un alivio. Tomó las llaves del coche, llamó a Sor Camila avisando que iba en camino y salió sin decir una palabra más. Necesitaba verla, necesitaba mirarla a los ojos, sabiendo, ahora con certeza, que ese lazo era real. Al llegar al asilo, Leonardo no esperó a que lo anunciaran. Entró apresurado por los pasillos, con el sobre arrugado en la mano, y fue directo al jardín donde ella siempre estaba. Allí estaba Mercedes, con una manta en las piernas y los ojos cerrados, sintiendo el sol en el rostro. Leonardo se arrodilló frente a ella, le tomó la mano y dijo en voz baja, con la voz entrecortada: «Mamá, soy yo». Ella abrió los ojos lentamente, miró su rostro durante algunos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces algo cambió en su mirada, como si una ventana se abriera por dentro. Llevó la mano al rostro de él y por primera vez dijo con firmeza: «Leonardito, mi hijo». Fue como si el tiempo se detuviera. La enfermera que observaba desde lejos lloraba en silencio, y hasta Sor Camila se quedó inmóvil en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Era el reencuentro que ninguno de los dos creía tener en esta vida. Y sin embargo, allí estaban, uno frente a otro, reconociéndose en lo que el corazón siempre supo, incluso cuando la mente dudaba. Después de ese día todo cambió. Leonardo empezó a organizar la mudanza de Mercedes a su casa, pero lo hizo con calma, respetando su ritmo. No quería asustarla con lujos ni transformaciones bruscas. Cuando finalmente la llevó a la mansión, se aseguró de mostrarle cada habitación despacio, como si le estuviera presentando el mundo otra vez a la madre que acababa de recuperar. Claudia, su esposa, la recibió con un abrazo cálido y sin ceremonias, y los hijos, curiosos, se acercaron a ella como si ya la conocieran de antes. Al principio, Mercedes aún tenía confusiones mentales y olvidos, pero había algo que se mantenía firme: el amor por su hijo. Aunque no recordara todas las fechas o nombres, lo reconocía en el gesto, en la voz, en el olor. Y Leonardo, que siempre creyó que la felicidad estaba hecha de grandes conquistas, empezó a darse cuenta de que vivía en los detalles. En un desayuno con la madre sentada a la mesa, en una caricia en la cabeza, en un «cuídate, hijo mío», dicho sin pensar. Con el paso de las semanas, Mercedes fue recobrando vida. Volvió a sonreír con ligereza, a conversar con naturalidad e incluso a contar historias de la infancia de Leonardo que ni él mismo recordaba. Algunos recuerdos parecían haber vuelto como si solo hubieran sido empujados a un rincón. Contaba del día en que él se cayó de un árbol y escondió la herida para no preocuparla, de la manía que tenía de esconder pedazos de pan en el bolsillo por miedo a pasar hambre. Claudia escuchaba cada historia con atención, y los niños se divertían. La casa, que antes era silenciosa y formal, ganó un tipo diferente de sonido. Carcajadas simples, conversaciones sin prisa, pasos lentos en el pasillo. Leonardo, que durante años vivió como si tratara de demostrar algo al mundo, ahora solo quería disfrutar el tiempo con ella. A veces se quedaba observando a su madre sentada en el jardín
y pensaba en cómo la vida puede dar vueltas increíbles. Aquello no era un milagro en sentido religioso, era un milagro humano, reencontrar lo que creía perdido para siempre. Algunas semanas después, Claudia sugirió hacer una pequeña celebración en casa. Nada grandioso, solo una reunión con amigos cercanos y familiares, una forma de agradecer, de marcar ese nuevo comienzo. Leonardo aceptó, y por primera vez en mucho tiempo se sintió entusiasmado con algo que no tenía que ver con negocios. La casa se llenó de vida aquella tarde. Mercedes estaba arreglada, con un vestido azul que Claudia había escogido con cariño y un broche antiguo que no recordar de dónde venía, pero que misteriosamente combinaba con todo. Las personas escuchaban atentas mientras Leonardo contaba, con voz firme y emocionada, cómo encontró a la madre que creía perdida. Muchos se emocionaron, incluida Valeria, que observaba todo desde un rincón con un orgullo silencioso. En aquel jardín donde ahora Mercedes sonreía jugando con sus nietos, parecía que el tiempo se había inclinado ante la fuerza de algo mayor, el amor real, ese que sobrevive incluso al olvido. Más tarde, cuando la casa ya se había vaciado y cayó la noche, Leonardo se quedó sentado al lado de su madre, viendo cómo las luces del porche se reflejaban en las flores del jardín. Ella ya estaba más cansada, pero sonreía con la cabeza recostada en su hombro. Y allí, en silencio, entendió lo que nunca había conseguido en los años de éxito, metas alcanzadas o aplausos en eventos. Aquella paz que sentía, esa sensación de que por fin estaba completo, no tenía precio. Era simple e inmensa. Los milagros no llegan cuando los esperamos, sino cuando más los necesitamos. Desde ese día, Leonardo nunca más fue el mismo. Aprendió que el tiempo puede separar, pero también puede reunir. Que el amor no necesita ser recordado para existir, simplemente permanece. Y siempre que puede, vuelve al mismo jardín con su madre, aunque ella ya no recuerde su nombre. Porque ahora lo sabe. Lo que importa no es lo que la mente olvida, es lo que el corazón nunca dejó de sentir.